Bienvenidos a CNI Guatemala. Una bendición poder compartir en este día con cada uno de ustedes. Hoy estamos compartiendo un tiempo de reflexión para tu vida. Mi nombre es Byron Velázquez. Estamos sirviendo en Iglesia Comunitaria Oasis de Amor en San Miguel Petapa, en la ciudad de Guatemala. Así que en este día quiero compartir una palabra de Dios para tu vida y el tema de este momento lo hemos puesto como la fe produce paciencia. Y está basado en el libro de Santiago. Así que si tienes una Biblia, te animo a que puedas buscarlo en tu casa donde estés escuchando esta reflexión. Quiero leerles Santiago capítulo número 1 y versículo 2 en adelante. Dice así la palabra: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué bendición esta palabra, seguramente tú la has leído muchas veces, ¿verdad? El libro de Santiago es un libro escrito por uno de los hermanos de Jesús. Muy interesante, ¿verdad? Que un paréntesis nada más, que la familia de Jesús, sus hermanos, dice la palabra que no creyeron en él, ¿verdad? Pero fue hasta que Jesús murió y resucitó que creyeron. Y Santiago, que es el autor de esta carta, precisamente es el que escribe esto y fue un gran líder. Es interesante, Santiago fue un líder en la iglesia en Jerusalén. Así que no nos olvidemos, ¿verdad?, que en la iglesia de Jerusalén, donde vino el Espíritu Santo, donde nace la iglesia, ahí los apóstoles Pedro, Juan, Santiago eran los líderes de esta iglesia. Y es importante que tú puedas recordar eso, ¿verdad?, porque lo que vamos a hablar más adelante también es importante. ¿Dónde estaban ellos ubicados? ¿Cuál era el entendimiento, el discernimiento que Dios les daba a ellos también para entender muchos temas? Por otro lado también un famoso escritor, el apóstol Pablo, vamos a hablar un poquito de él también, pero estos líderes, especialmente en Jerusalén, como fue Santiago, en esta carta que vamos a estudiar, es interesante lo que nos van a hablar. Pero uno de los primeros temas, ¿verdad?, que aquí hablan es acerca de las pruebas, ¿verdad? Porque ahí en el versículo número 2, ¿verdad?, dice hermanos míos, y le está hablando al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice hermanos míos, ¿verdad? Obviamente para el que no es seguidor de Jesús todavía, pues quizás le es difícil entender esto, ¿verdad? Pero aquí le está hablando al pueblo de Dios principalmente. Por eso Santiago dice hermanos míos. Y le dice, ¿verdad?, considérense muy dichosos. Siéntanse muy gozosos, dice otra traducción, ¿verdad?, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y quiero hablar un poquito acerca de las pruebas, porque aquí uno de los temas es las pruebas. Todo el mundo habla de pruebas. Y quiero en este momento, vamos a hacer una diferencia también entre las pruebas y los problemas. Muchos hablamos de pruebas, ¿verdad? Y mucha gente, muchos hermanos dicen, hermano, estoy pasando una prueba. Y muchas veces no es una prueba lo que estás pasando, es un problema, ¿verdad? Y entonces yo quiero que podamos hacer esa diferencia. En un momento voy a explicar un poquito la diferencia entre una prueba y un problema. Pero quiero empezar diciendo, ¿verdad?, acerca de lo que las pruebas producen muchas veces en los creyentes. Y cuando alguien está pasando una prueba, muchas veces, muchos hermanos, escuchen bien, las pruebas, lo que hacen estos hermanos es producir tristeza. Oiga bien, muchos hermanos cuando viene una prueba a su vida lo ven como una, perdón la palabra que voy a decir, ¿verdad?, como una desgracia a su vida.
cosas que como que no quisiéramos tener, ¿verdad? Y muchas veces las pruebas lo que están produciendo es tristeza en las personas. Y por eso usted mira, de repente usted ha hablado con algún hermano y usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y muchas veces, ¿verdad? Cuando esa persona está asimilando la prueba así, lo ve usted así como cabizbajo, ¿verdad? Lo ve todo desanimado, porque lo que está produciendo la prueba en ese creyente es desánimo, es tristeza, ¿verdad? Y por eso lo mira usted y le contestan todavía, es que hermano, usted no sabe las pruebas que estoy pasando, ¿verdad? Entonces, muchas veces, muchos cristianos asimilan la prueba y lo que la prueba está produciendo es tristeza en ellos, ¿verdad? Ahora, otra forma de cómo los creyentes ven las pruebas es que muchas veces las pruebas lo ven como obstáculos para no continuar en el Evangelio. Y quiero hablar de esto porque creo que lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos acerca de la pandemia, ¿verdad? He hablado con muchos colegas y una de las cosas que lo hemos visto en nuestras congregaciones es que muchos creyentes, producto del COVID, han abandonado su fe. Muchos creyentes ya no regresaron a congregarse por muchas razones, ¿verdad? Pero las pruebas, muchas veces los creyentes asimilan la prueba como obstáculos para no continuar en el Evangelio. Tristemente, muchos creyentes en medio de la prueba no soportan las pruebas y abandonan la fe. Dejan de permanecer en el Evangelio. Es interesante, ¿verdad?, que en la iglesia en Jerusalén, usted se recordará, si no le recuerdo, ¿verdad?, la iglesia de Jerusalén sufrió persecución, ¿verdad? Sin embargo, estos creyentes, a pesar de esa persecución, ellos no abandonaron la fe, ellos no abandonaron a Jesús, sino ellos se mantuvieron firmes. Así que la iglesia en ese contexto, mire, cuando Santiago está escribiendo aquí, la iglesia sufría persecución. La iglesia no es como hoy día, ¿verdad?, donde no hay persecución. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros no tenemos persecución como sí existía en ese momento cuando Santiago está escribiendo esta carta. La iglesia era perseguida. Y por eso a Santiago le interesaba que los creyentes, los seguidores de Jesús, pudieran identificar las pruebas y pudieran tener una perspectiva bíblica de realmente cómo enfrentar las pruebas y lo que las pruebas querían hacer en sus vidas. Entonces, quería empezar diciendo eso, ¿verdad? Porque muchas veces los creyentes, tristemente así es como están asimilando las pruebas. Por un lado, las pruebas están produciendo tristeza, por otro lado, las pruebas muchas veces es un obstáculo para que ellos no continúen el Evangelio. Pero ¿qué es lo que Santiago nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a tu vida acá? Escucha bien lo que dice aquí en Santiago capítulo 1 y versículo 12. Hermanos míos, dice, considérense muy dichosos, gozosos, felices cuando tengan que enfrentarse diversas pruebas. Aquí está Santiago diciéndonos la perspectiva que nosotros deberíamos de tener cuando estamos enfrentando pruebas. Lamentablemente es muy difícil, ¿verdad?, encontrar un hermano que esté pasando pruebas y usted le dice, ¿cómo está, hermano? Que le diga a alguien, o sea, aquí estoy bien contento, estoy feliz, porque estoy pasando esta prueba. Es raro, hermano, que creyentes hablen así. Lo más común es diciendo que están tristes, que están desanimados por la prueba, que están pensando mejor abandonar su fe, el Evangelio, la iglesia. Pero estos cristianos no están enfocando las pruebas como Dios quiere que nosotros las enfoquemos. Santiago dice que cuando vengan pruebas a nuestra vida, debemos de sentirnos dichosos, o incluso hay
hay cristianos incluso con este tema de las pruebas, ¿verdad? Que de repente lo que le están pidiendo a Dios, ¿verdad? O a veces piden oraciones y dice, mire, pastor, ore por mí para que Dios ya no me mande pruebas, ¿verdad? Y hay un texto en la palabra, hermano, en Hebreos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo disciplina, ¿verdad? Y al que no es un bastardo. Entonces las pruebas, hermano, son parte de nuestro caminar con Cristo. Pero Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado las herramientas y nos está diciendo acá cómo nosotros debemos de ver, con qué perspectiva nosotros debemos de ver las pruebas. Entonces nosotros, no, esa oración, ¿verdad? Decirle, Señor, ya no me mandes pruebas. Si las pruebas tienen su propósito, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así que, ¿qué es una prueba entonces? ¿Verdad? Yo decía al inicio esto, ¿verdad? Y voy a mencionar algo muy interesante para que usted vea la diferencia entre una prueba y un problema. Hablamos de pruebas y a veces a todo le decimos prueba, pero ojo con esto y lo voy a repetir varias veces. Toda prueba es un problema. Ojo con eso. Toda prueba es un problema, pero no todo problema es una prueba. Lo voy a repetir varias veces para que se nos quede acá. Dice, toda prueba es un problema, pero no todo problema es una prueba. Voy a poner un ejemplo ahí para que podamos comprenderlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, hermano, estoy pasando una prueba, dice, ¿verdad? ¿Y cómo saber si lo que estoy pasando es una prueba o es un problema? ¿Verdad? Y muchos dicen, tengo una prueba. Y uno le pregunta al hermano, bueno, dígame cuál es la prueba que usted está pasando. Y el hermano dice, mire, es que tengo ya varios meses de no tener trabajo. Y escuche bien, ¿será que eso es una prueba o es un problema? Tenemos que diferenciar entre una prueba y un problema. ¿Será que solo los creyentes no tienen trabajo o también los no creyentes tienen trabajo? Hermano, el no tener trabajo es un problema, no es una prueba, porque no solamente los creyentes no tienen trabajo, también miles y miles de guatemaltecos, hermano, no tienen un empleo. Así que el no tener trabajo no solo nos está afectando a los creyentes, también le afecta a los no creyentes. Por lo tanto, eso es un problema, hermano. Eso es un problema. Y así podría enumerarle otros ejemplos, pero espero que esto ayude a clarificar realmente para que nosotros podamos distinguir entre una prueba y un problema. Repito otra vez lo que dije hace un momento. Toda prueba es un problema, pero no todo problema es una prueba. Entonces, ¿cómo saber y cómo distinguir entre cuál es una prueba y cuál es un problema? Déjeme darle algunas claves, dos claves para que usted sepa cuándo realmente usted está teniendo una prueba, hermano. Número uno, una prueba siempre tiene que estar asociado a la causa del Evangelio de Cristo, hermano. Oiga, bien, una prueba tiene que estar asociado a la causa de Cristo, algo que tiene que ver con su fe, algo que tiene que ver con que usted está, qué sé yo, intentando servirle mejor a Dios en cualquier área de su vida, pero a causa de eso hay alguna prueba que viene a su vida. Entonces, las pruebas están asociadas, hermano, a la causa de Cristo. Como le decía hace un momento, ¿verdad? El tema del trabajo, eso es generalizado, muchos están sufriendo lo mismo. Pero por ejemplo, hermano, yo recuerdo a mi mamá que cuando ella empezó a seguir a Jesús, por ejemplo, su papá le dejó de hablar. Y eso fue una prueba que tiene que ver con sus relaciones con su familia, hermano. ¿Pero por qué? Por la causa de Cristo, hermano. Por la causa de Cristo ella tuvo esa prueba, muy difícil, hermano. Por casi un año su papá le dijo que no le hablara. Qué difícil es eso, hermano, pero es por la causa de Cristo. Entonces las pruebas
una prueba, para que digamos que es una prueba lo que estoy pasando, tiene que estar relacionado con tu fe. Por la causa de Cristo, hermano. Porque quizás hay algo que compromete tu fe y debido a eso, tú vas a, qué sé yo, te pueden despedir. Eso puede ser también. Porque tú eres un seguidor de Jesús y no vas a estar dispuesto, por ejemplo, hoy día que vivimos en un país con tanta corrupción, conozco muchos casos así. Y hermanos que no han cedido ante eso, los han tenido que despedir, pero porque ellos se quieren mantener fiel a Jesús, fiel al Evangelio, y por eso han venido pruebas también. Eso está relacionado con tu fe y con la causa de Cristo también. Eso es una prueba. Otra clave, hermano, para las pruebas también es que, escucha bien, las pruebas, escucha bien lo que voy a decir, las pruebas no tienen solución, los problemas sí tienen solución. Por ejemplo, siguiendo ese ejemplo del no tener trabajo, hermano. Mira, si tú no tienes trabajo, hay tantas formas, hermano, hoy día, ¿verdad? Para poder agenciarse uno de dinero. Cosas tan sencillas y prácticas, hermano, que yo puedo comprar, qué sé yo, una fruta y salir a vender y ya tengo un poco de dinero, por ejemplo. O sea, los problemas tienen solución. En cambio, las pruebas, hermano, las pruebas que Dios permite, que tienen que ver con tu fe, que están probando tu fe, solamente hay dos formas de que las pruebas terminen. Una es, y tristemente muchos ese camino optan, es de que los creyentes no soportan la prueba y por lo tanto abandonan. Y entonces la prueba termina. Si ese creyente no continúa en su fe, abandona el Evangelio, ahí se termina la prueba. Y la otra es que pasemos esa prueba hasta terminarla, hasta que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Ahí se termina la prueba. Cuando Dios cumpla el propósito por la cual Él permitió que esa prueba viniera a tu vida. Así que era bien interesante que pudiéramos clarificar, ¿verdad? Entender de cuál es la diferencia entre una prueba y un problema. Ahora, el versículo 3 dice, escucha bien, dice, pues ya saben, dice, que la prueba de su fe produce constancia. Voy a leerlo una vez más, dice, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Toda prueba está relacionada con el Evangelio. Cuando yo le decía que a la solución de las pruebas, que si usted se aparta del Evangelio, y con eso, hermano, las pruebas se terminan. Pero la prueba de nuestra fe, esa palabrita, miren, hay muchas traducciones, como lo dice de diferentes maneras. Dice, la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce resistencia también. Otra palabrita para esa traducción, de constancia, hermano. Y una última que yo había escuchado también, que la prueba de su fe, dice, produce resiliencia. Quizás es una palabra más moderna, pero tiene un poquito también la idea de lo que está diciendo aquí Santiago, de constancia, hermano. De que nos hagamos creyentes más sólidos, más maduros, hermano. Esa es la idea de las pruebas. Que lo que va a producir, hermano, las pruebas de nuestra fe, ahí lo dice claramente, la prueba de su fe. Por eso ahora usted creo que capta mejor la idea, hermano, que las pruebas tienen que ver con tu fe, con el Evangelio, con Jesús. Y cuando vienen pruebas a tu fe, lo que Dios está produciendo en ti es más paciencia, más constancia, más persistencia, más madurez. Y por eso no tiene sentido cuando si tú dices, mira, ora para que Dios ya no me mande pruebas. Bueno, básicamente lo que estás diciendo, no quiero madurez, no quiero constancia, no quiero paciencia, no quiero resistencia. Y nosotros como creyentes necesitamos todo eso, hermano, y Dios lo sabe. Por eso aquí Dios lo está diciendo, que la prueba de su fe, dice, produce constancia. Y el versículo 4 dice, y la constancia, dice, lleva a feliz término la obra
para que sean perfectos e íntegros sin que os falte cosa alguna, sin que les falte nada. Lo decía hace un momento, hermano, las pruebas nos hacen madurar. Ojo con eso. Las pruebas nos hacen madurar. A veces yo pienso, hermano, porque hay mucha inmadurez en la iglesia. Hay mucha inmadurez en los creyentes, hermano, porque a los creyentes no les gustan las pruebas. Pero las pruebas, hermano, nos perfeccionan, ¿verdad? Detrás de un hombre, de una mujer que Dios usa con poder, con la unción del Espíritu Santo, hermano, usted pregúntele, hermano, ¿cuántas pruebas han pasado? En estos tiempos, hermano, de mucha enfermedad y de muerte, tantos hermanos han sufrido diferentes formas. Personalmente, hermano, nosotros en nuestra familia, en estos 2 años, hemos enterrado más o menos unas 5 o 6 personas. Gente muy cercana a nosotros, familia muy cercana, amigos, pastores. Hemos llorado, hemos pasado diversas pruebas, hermano, difíciles. Pero ese es el propósito de las pruebas, hermano. Las pruebas nos hacen madurar, las pruebas nos perfeccionan. Y por eso dice la palabra que la constancia, la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, dice. Es decir, que las pruebas, hermano, una cosa de las pruebas también me llama mucho la atención estudiando este texto, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, hermano, y por eso los creyentes, cuando viene una prueba, rápido salen huyendo y no tienen esta perspectiva que Dios quiere que tengamos de tener sumo gozo, dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sino que huyen, no soportan la prueba, hermano. Pero si tú huyes de las pruebas, pues no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida, no vas a madurar, no vas a crecer, no, lo que Dios quería lograr con esa prueba no se va a lograr, porque dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, dice, para que sean maduros, sin que les falte cosa alguna. Quiera Dios, hermano, que en las pruebas que estés pasando, yo no sé qué prueba estés pasando el día de hoy, hermano, pero todo seguidor de Jesús ha pasado pruebas, está pasando pruebas. Y no soy profeta ni hijo de profeta, sino vas a pasar pruebas, hermano. Pero déjame decirte que si resistes, si soportas, eres constante, permaneces fiel a Jesús en medio de la prueba, vas a resultar en un creyente más fuerte, más maduro, perfecto, como dice acá. Así que, qué interesante es que nosotros podamos entender esto, hermano, de que las pruebas de nuestra fe produce constancia, produce resistencia en los creyentes, hermano. Así que quiera Dios, hermano, que Dios nos ayude a poder tener la perspectiva correcta de cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas. Vamos a hacer un resumen de lo que he dicho hasta el momento. Tristemente, hermano, las pruebas en muchos creyentes están produciendo tristeza. Cuando la Biblia dice, oigan lo que dice la Biblia, hermano, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse diversas pruebas, hermano. Esa es otra perspectiva, la perspectiva bíblica, hermano, la que Dios quiere que el creyente tenga cuando estemos enfrentando diversas pruebas. Él quiere que tú tengas gozo, hermano. Y escucha lo que dice la Biblia acerca del gozo. Dice que el gozo del Señor, dice, es nuestra fuerza. Y no te olvides también de lo que yo decía acerca de las pruebas. Toda prueba es un problema, pero no todo problema es una prueba. Y por último, también dejarte en tu corazón de que las pruebas, hermano, la prueba de tu fe,
produce paciencia, produce resistencia, produce constancia, produce resiliencia, produce madurez, produce perfección. Cada vez que viene una prueba es porque Dios te quiere madurar, te quiere hacer crecer y Dios a través de esa prueba va a usarte de una mejor manera en su reino. Pero para eso necesitamos ser persistentes y constantes y soportar esa prueba. Y mientras estamos en esa prueba, tener gozo, como dice Santiago. Siéntanse gozosos, dice. Sumo gozo, dice. Oiga, no dice solo gozo, dice sumo gozo. Tremendo cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas. Así que si tú estás hoy enfrentando alguna prueba, mi hermano, yo quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que pases esa prueba, confiando en Él, confiando en Él. Y si tú pasas esa prueba, tenlo por seguro, porque así dice su palabra, que tú vas a resultar en un creyente más maduro. Y lo lindo de las pruebas, hermano, es que Dios en las pruebas jamás nos abandona. Él está presente, Él está con nosotros todo el tiempo. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos perseverantes hasta el final de la prueba. Las pruebas tienen un tiempo determinado también. No lo olvides. Tiene un tiempo, tiene una fecha de vencimiento. Vamos a orar y quiero orar por cualquier prueba que tú estés pasando en este momento en tu vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por las personas que están escuchando esta palabra. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, todos aquellos, Señor, que están pasando alguna prueba de cualquier tipo en su vida en este momento, ayúdales, Padre, fortalécelos. En primer lugar, que ellos puedan decirte que hay gozo en sus corazones por esa prueba que están pasando, porque eso nos manda tu palabra. Que tengamos sumo gozo cuando estemos enfrentando, dice, diversas pruebas. Fortalécelos físicamente, espiritualmente, mentalmente también, para poder atravesar esa prueba, que esa prueba no están solos, en esa prueba tú estás con ellos, tú caminas con ellos, Padre, hasta que esa prueba puedan superarla en el nombre de Jesús, Señor. Así que, Padre, gracias por tu palabra y en tu nombre oramos en este día, Padre. Amén y amén. Una bendición compartir contigo este día y quiero animarte a que continúes en sintonía de CNI Guatemala. Hay buena programación para tu vida, así que te animo que puedas buscar en las redes sociales. Hay varias formas de que tú puedes conectarte con CNI. Ánimo, bendiciones. CNI, todo ojo lo verá.